Desde hace algunos meses venimos escuchando que viene la próxima regulación de las tareas escolares. Para muchos una solicitud, una demanda, incluso como que un asterisquito de materia pendiente en el ámbito escolar. Pero ¿hasta dónde podría llegar la regulación? ¿Cuál es el espíritu de la regulación? ¿Y qué tan necesaria de que Venezuela se adapte a estos nuevos tiempos de educación? Y aquí en estudio, a las 9:39, está Noelia Peñalosa. Ella es psicóloga clínica, miembro del equipo de profesionales de SECODAP. Profe, gracias por acompañarnos a esta hora y vamos a intentar desmenuzar hacia dónde podría estar dirigida esta regulación, entendiendo que hay un espíritu de buscar beneficios para el chamo, para el niño, Así para es. la niña, en cuanto a su tiempo de esparcimiento, su tiempo de educación y además que el colegio potencie Así es. todas sus capacidades y que en casa tenga la posibilidad y el tiempo de hacer otras cosas. Profe, muy buenos días. Vamos a empezar a entender esta regulación de las tareas. Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio que me están brindando el día de hoy. Con respecto a lo que acabas de enunciar, esta regulación impresiona, como que busca un poco blindar o cuidar ese espacio que estos niños, estas niñas tienen en sus hogares. Tal vez no dedicar demasiado tiempo, ocupar demasiado tiempo en las actividades que se inician en el colegio y, bueno, brindar como ese espacio en el hogar para posiblemente actividades como el juego, la recreación e incluso compartir en familia, y que eventualmente una sobrecarga académica puede reducir ese espacio, lo que a su vez, bueno, conlleva una serie de limitaciones y frustraciones, no solo en el niño que tiene que hacer tareas, sino en esos papás o cuidadores que corresponde guiarlo. Fíjese, profe, ha utilizado sobrecarga. Así es. ¿Qué podríamos definir como sobrecarga de tarea para más o menos graficar, para entender lo que se enfrentan los chamos y también los papás Claro. o los representantes? Mira, una sobrecarga de tareas es que inicialmente el niño tenga más de 2 actividades, más de 3 actividades, y que las mismas conlleven un esfuerzo cognitivo, es decir, de todas sus funciones de pensamiento, de razonamiento, que ocupen más de 45 minutos, que es usualmente un aproximado en algunos casos, que es el nivel de atención que puede tener un niño o una persona. Hay niños incluso que por alguna condición cognitiva pueden llegar a tener menos nivel de atención, menos nivel de concentración, y ya el que se tenga con estos niños con características diferentes o un poco que se salen de lo típico, ya es una sobrecarga hacer que este niño o esta niña tenga que estar sentado en una mesa o en un escritorio por más de media hora, 45 minutos, ejecutando cualquier actividad, incluso así sea colorear, que es como una de las cosas favoritas que tienen los niños, pero cuando es impuesto no es como tan agradable, como tan chévere. Ahora, profe, fíjese, me llama la atención y uno entiende que también es una situación que se repite y hay a veces que está como oculta. Cuando el ministro hablaba, el ministro de Educación, hablaba de maltrato infantil, algo que está relacionado con la tarea o la ejecución de la tarea. Eso pasa mayoritariamente, estamos hablando de una realidad país donde el chamo es agredido, donde se enfrenta a maltrato, bien sea verbal o físico, por el proceso de ejecución de la tarea. Estamos hablando papá, mamá, que agrede literalmente al chamo por el momento de hacer tarea. En efecto, y fíjate que qué bueno que pones sobre la mesa ese término que actualmente es bastante usado por lo que significa. Desde SECODAP nosotros diferenciamos el maltrato con correcciones. Bien, se estima que una corrección, que puede ser un regaño, incluso puede llegar a ser una palmada, un grito, cuando tiene la intencionalidad de corregir y no hacer daño, aunque no estamos a favor de eso, no se considera maltrato. Ahora bien, cuando esa corrección, ese contacto físico con ese niño se hace con la intención de generar un daño, de generar un malestar en ese niño, ahí sí hablamos directamente de maltrato. Bien, cuando la intencionalidad de ese cuidador va directamente a hacer daño y no necesariamente a corregir una acción. En efecto, se puede dar que haciendo tareas, papá, mamá, abuela se frustren porque el niño o la niña no quiere ejecutar alguna actividad, porque no le entiende, porque está cansado, porque debería estar jugando, porque se paró muy temprano, porque no le gusta esa área, y entonces este cuidador directamente
por no tener tal vez una buena regulación emocional, no tener acceso a información sobre tal vez cómo sobrellevar este tipo de situaciones, puede reaccionar de forma agresiva eventualmente. Ahora, profe, no sé si podemos hacer el ejercicio de hacer un acercamiento a una cifra. Por ejemplo, de cada 10 niños, ¿cuántos pudieran ser víctimas de maltrato en momento de hacer tarea? No sé si se puede hacer. Wow, creo que es bastante difícil, especialmente porque en Venezuela el término se confunde, ¿no? Aunque está muy en boga, se confunde bastante. Y maltrato no es simplemente darle una palmada, porque en efecto, si un niño va corriendo por la calle, posiblemente la reacción que tenga papá, mamá o abuelo es alarlo o darle un templón, que no es la manera correcta de afrontarlo, pero posiblemente es la reacción que tiene este cuidador ante un peligro inminente. Ahora, si ese alón se convierte frecuente y ante cada llamado de atención, que no es una reacción, así no es algo involuntario, ahí se transforma. Directamente desde Secodat, yo te podría decir que de 10 pacientes aproximadamente, por lo menos unos 5 o 6 han comentado que mamá o papá al momento de regañar hacen algún tipo de contacto físico, no tomado como agresión, pero sí como una manera de papá intentar imponerse ante este adolescente o ante este niño o imponer respeto. Y bueno, culturalmente en Venezuela además es muy aceptado, aunque bueno, directamente como psicóloga y como parte del equipo de Secodat no apoyamos ningún tipo de castigo físico. Y ahora, profe, y ahí conecto a lo mejor con la crianza del que hoy es papá. Así es. Que te puede decir, epa, pero ya va, a mí me enseñaron a hacer tarea y me daban con un cable, me daban con la correa, incluso me pellizcaban si yo no hacía la tarea bien. ¿Cómo cambiar esa conducta aprendida? Porque además no conocían otra cosa, no tienen un parangón para decir, mira, si no es que se hacen las tareas. Y en efecto, lo que acabas de decir es exactamente la realidad de algunos niños y adolescentes en los hogares de Venezuela, que vienen de una crianza de papá y mamá, que papá y mamá a su vez, es decir, abuelos del niño, cuando venía el mame mi momú, era sentarse con el libro del mame mi momú y la correa o una chancla al lado del libro, porque bueno, tenía que repetir exactamente las vocales como lo decía el libro, y si no se ejecutaba de esa manera, pues salía a golpe. ¿Cómo estos papás hoy pueden transformar esto? Bueno, incluso desde Secodat nosotros brindamos un taller de crianza positiva, crianza respetuosa, donde no es dejar que el chamo haga lo que quiera cuando quiera, porque ese no es el objetivo directamente de este estilo de crianza, sino hacer uso de nuevos recursos que no impliquen un contacto físico e incluso un maltrato psicológico, es decir, hacer uso de frases que pueden llegar a ser bastante peyorativas y que incluso pueden generar mucho más dolor que un golpe físico. Entonces, estos papás que no tienen o no saben otro recurso, lo primero que nosotros le preguntamos en consulta o en los talleres de crianza positiva es, ¿eres quien eres hoy a pesar de? ¿Cómo tal vez te habría gustado a ti, de niño o de adolescente, que papá o mamá o abuela te enseñaran a leer? ¿Tienes un recuerdo agradable de cómo aprendiste a leer o solo se viene a tu mente recuerdos desagradables? ¿Ves el libro Mi Jardín y te da taquicardia, te sientes nervioso, no lo quieres ver? Lo primero que piensas es en mamá enojada. Un poco hacerlos reflexionar sobre cómo fue esa vivencia tan negativa y brindarles la posibilidad de que se puede hacer diferente hoy con el chamo, para que cuando este chamo hoy que va creciendo recuerde a mamá y a papá o abuela que le estaba enseñando a leer, no sienta lo mismo que siente ese papá hoy cuando ve el libro Mi Jardín. ¿Bien? Ahora, profe, estamos hablando de un tema amplio, que es regular tarea en un país. Así es. Ha habido un debate amplio al momento de tomar esta decisión, porque el propio ministro Héctor Rodríguez decía, esto es un debate nacional y hay que tomarlo verdaderamente con la responsabilidad del caso. ¿Siente que ha sido así, que todas las organizaciones que tienen que haber participado, participaron, todos los que tuvieran que estar incluidos, lo hicieron? Creo que sí se ha tomado en consideración muchas opiniones, probablemente faltan muchas más opiniones para llegar a nuevos consensos. Sin embargo, entiendo que esto ya está casi listo, esto ya está incluso por salir, y lo que ofrece realmente suena bastante tentador. Y para la mayoría de los padres o los cuidadores es posiblemente una ventaja, un beneficio. Habría que incluso considerar aquellos colegios o instituciones educativas que son un poco más rígidas
donde consideran que la única forma de reforzar el aprendizaje es enviar guías al hogar, ¿bien? O enviar tareas al hogar cuando eventualmente no se conoce, no se tiene acceso a cómo está conformado ese núcleo, ¿no? No sabemos cómo está mamá, cómo está papá, si tiene la disposición para ayudar a ese niño o niña a ejecutar la tarea, o si abuela tiene conocimiento sobre cómo ejecutar esa tarea. Entonces creo que son elementos que los colegios no han tomado en consideración, eventualmente, no todos, y que esta regulación pues está poniendo sobre la mesa, ¿no? Está mostrando como esta realidad que me parece significativa. Ahora, profe, estamos hablando de un tema que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo va a ser. Así es. Pero de lo poco que se ha podido interpretar, ¿cómo será el nuevo escenario para los chamos? Porque, primera pregunta, automáticamente uno ya sabe que los chamos llegan del colegio a la casa, uno revisa el cuaderno y dice, bueno, aquí está la tarea de matemática, está la tarea de castellano. Eso entiendo que no va a ser así ahora. Así es. Y número 2, las tareas dirigidas como estructura básica e importante en el desarrollo de la familia, porque a veces papá, mamá, incluso las abuelas trabajan y bueno, el chamo está todo el día y en la tarde es para tareas dirigidas. ¿Cómo va a ser ese nuevo panorama escolar en Venezuela de lo que ha podido interpretar? Impresiona las noticias que han salido recientemente, que va a haber una reducción significativa, posiblemente no sea llevado a cero, va a depender también un poco de la postura de los colegios, pero se invita a que en caso de mandarse alguna actividad, la misma tenga un objetivo claro, tenga una finalidad clara y que además garantice, claro, asumiendo que es una ambigüedad esto que voy a comentar, que no genere demasiada frustración en este núcleo familiar, ¿bien? Que se utilice principalmente como es el objetivo de las tareas de reforzar ese conocimiento, pero sin una sobrecarga. Probablemente las tareas dirigidas van a continuar, pero posiblemente para reforzar en este espacio conocimientos que el chamo debería estar adquiriendo en ese momento y no tanto para la resolución de actividades que mandaron del colegio, como se suele emplear, papás que no tienen chance, que no tienen tiempo y llevan a sus hijos directamente a tareas dirigidas para resolver eso. ¿Uno entiende que las clases van a ser más prácticas ahora? Probablemente. Por ejemplo, que ya no es que, bueno, muchachos, vamos a ver hoy la clase de matemáticas. No, sino que, mire esto, vamos a sentarnos y hacer. ¿Uno lo puede entender así? Probablemente es a eso a lo que vaya direccionado, tener la posibilidad de en el salón no solo ver ese aspecto teórico y netamente como magistral eventualmente, sino que estos niños a lo largo de la semana puedan poner en práctica eso teórico que están viendo y que no sea algo que se tiene que poner en práctica necesariamente en casa, sino que sea más bien algo que se refuerce. Profe, nos queda pendiente las tareas dirigidas. ¿Qué van a pasar con las tareas dirigidas? Para el que se asuste y dice, ajá, ¿y ahora? En efecto, no. Yo considero que probablemente van a continuar, incluso es el medio de sustento de algunos docentes, de algún personal que, bueno, está capacitado en esta área. Tal vez haya una disminución significativa a nivel de cupos, a nivel de personas que accedan a estos servicios, pero siempre se va a poder reforzar el conocimiento. Es decir, no se va a eliminar el que el chamo haga tareas después del colegio. Es que además lo haga posiblemente en un espacio donde se tengan las herramientas, como son las tareas dirigidas. Lo que quiere esta regulación es evitar esa sobrecarga en el hogar, o al menos así impresionan las noticias y los anuncios que han salido hasta ahora. Es evitar en el núcleo familiar esa sobrecarga de los familiares y del niño directamente que tiene que ejecutar esas tareas. Profe, otra realidad, hablando de sobrecarga, hablando también de tiempo de esparcimiento que uno entiende que está ligado a esta regulación de tareas. La responsabilidad que ahora tiene papá, mamá, cuidador, como usted bien llama, de que ese tiempo sea aprovechado para el aprendizaje. Porque hay una realidad, que los chamos a veces llegan a casa, se quitan el uniforme, papá, préstame la tabletica, préstame el celular. Así es. Y ahora con mayor tiempo libre, es una responsabilidad extra que ahora tiene papá y mamá. Yo creo que el mensaje también debería ir dirigido a papá y mamá que, van a tener menos tareas académicas, pero ahora tenemos que trabajar un poco más en casa, de reforzar y evitar que ese tiempo de esparcimiento vaya directamente a los aparaticos. Incluso esta regulación anuncia en uno de sus apartados que el objetivo es que los chamos puedan tener la posibilidad de hacer actividades extracurriculares, ¿bien? Qué sé yo, meterlos en béisbol, natación, danza, dependiendo de las posibilidades de tiempo de cada familia. Lo ideal es ocupar ese tiempo en recreación, que ese niño o esa niña
pueda tener la capacidad de esparcir su conocimiento, no solo a nivel de matemática, de castellano o de ciencia, sino en las otras inteligencias que son bien conocidas, en hacer relaciones sociales, en conocer nuevos niños, en desenvolverse en otras áreas que no sean netamente escuela y hogar, sino que tenga esa posibilidad de ampliar esas redes sociales a nivel directo, ¿no? Face to face. Ahora, profe, cuando se habla del diagnóstico de la educación venezolana, muchos podrían pensar, bueno, los chamos no están bien preparados hoy y le van a quitar tareas además. ¿Cómo va a ser entonces el futuro de ese chamo? Pudiendo pensar y partiendo del punto más pesimista, que el chamo del día de hoy poco a poco va pasando de grado y cada vez está más y menos preparado. ¿Cómo entender ahora, bajo esta nueva realidad, la preparación y la educación de los jóvenes en el país? Esta regulación yo creo que invita también a hacer una reforma a nivel de cómo está estructurada las clases dentro de las instituciones, ¿no? Cómo se elabora esa presentación de contenido, cómo el docente puede llegar a garantizar a partir de ciertos indicadores que ese contenido realmente está llegando hacia ese niño, a esa niña o incluso ese adolescente. La realidad con la que tal vez nos podemos encontrar es docentes que tal vez no tengan las capacidades de aplicar este nuevo plan, o las instituciones como tal no tengan la capacidad para hacer esto, especialmente en aquellos salones donde se podría decir que hay cierta sobrepoblación, es decir, por un docente hay más de 40 estudiantes. Hacer una clase práctica y prestar atención a cada uno de estos 40 niños pues genera también una sobrecarga en ese docente, que tiene que replantearse la dinámica académica para poder alcanzar sus objetivos, que es brindar enseñanza y que los niños finalmente la puedan adquirir, ¿no? Yo creo que eso invita un poco a replantearnos cómo está presentado el sistema educativo ahora. Pudiéramos también entender esta regulación de tareas como un punto de partida para una próxima actualización de todo lo que tiene que ver el sistema escolar venezolano. Es probable. Sobre todo con el tema de materias, actualización. Fíjese que está muy en boga el tema de la robótica, cada vez los chamos se acercan más, la inteligencia artificial. Mucha gente pregunta, bueno, ¿para qué yo voy a usar la hipotenusa? ¿Para qué usa el algoritmo? No sé qué cosa. Por ahí podría también verse en poco plazo una actualización de todo el sistema escolar. Es muy probable que sí. Yo incluso, y me impresiona a mí que esté invitando es a eso, a poco ir actualizando nuestros estilos de enseñanza a la realidad que cada día vamos teniendo los chamos, que no es necesario sentarnos a ver una clase magistral, sino que podemos aprender haciendo, podemos aprender viendo directamente, ejecutando una actividad y no solo escuchando pasivamente desde un pupitre o a un profesor o profesora que está dictando una clase. Profe, hablaba de algo que también me quedó en la mente, el tema de la frustración, no solamente de los papás, sino de los chamos, que podría también acercarse un poco del espíritu de esto, evitar la frustración de los chamos y que verdaderamente el estudiar sea algo gratificante, no incluso algo que genere temor. Así es. Fíjese que nos decía que por lo menos 5 o 6 pacientes que ven en Secodap refieren a algún tipo de síntoma, de llamarlo de alguna manera, de que la tarea no la están disfrutando. Así es. Es bienvenido este tipo, sobre todo cuando estamos hablando de los sentimientos de los chamos, de su desarrollo además emocional. Yo creo que si le preguntamos a los jóvenes, a los niños y a las niñas qué piensan sobre esta regulación a nivel de tareas, muy probablemente la mayoría se sienta feliz de que esto pase, no solo incluso porque no tengan tarea que hacer en casa, sino porque la tarea se enfoca solo en ese núcleo, ¿no? En ese espacio académico, y el hogar entonces es visto como un espacio donde se puede reforzar el conocimiento, pero no como algo impuesto, no como algo obligatorio, y que dependiendo cómo sea la dinámica familiar, en efecto puede generar un nivel de frustración muy alto, porque no quiero que mamá me regañe, porque estoy cansado y no quiero hacer la tarea, porque quiero salir extremadamente bien y estoy muy cansado, ya estoy harto de hacer tareas, especialmente cuando se aproximan periodos de cierre, ¿no? Como podría ser estas navidades donde los chamos ya están cerrando, entregando proyectos, haciendo maquetas, haciendo presentaciones y que las maquetas a veces lo hacen los papás también, que esa es otra realidad. Así es. Entonces, esto yo creo que invita mucho, y que sería incluso interesante poderle dar esa voz a esos adolescentes y a esos niños en cuanto a esta regulación, porque creo que principalmente ellos, además de los padres y los docentes, son quienes pueden aportar un rico conocimiento, ¿no? Y además una voz, alzar su voz sobre qué piensan acerca de esto, porque ellos son los directamente
afectados positivamente con esta regulación. Ahora, profe, ¿estamos llegando tarde a la regulación? Se lo pregunto porque hay países que ya tienen esta regulación de tareas, incluso no hay tareas, incluso es el día a día, estudia aquí, va a hacer otra cosa. ¿Estamos llegando tarde a la regulación o estamos en el periodo conducente y adecuado para que esta nueva generación disfrute de lo que va a ser un nuevo sistema escolar, como usted dice, que próximamente se avisora, que incluiría esta nueva etapa de las tareas? Mira, yo diría que mejor tarde que nunca, en todo caso de que vayamos tarde, porque ya se está ejecutando, ya se está planeando cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Mejor que se esté dando esa posibilidad para reformar todo este sistema educativo, a que ni siquiera nos estemos planteando la posibilidad de que se puede hacer diferente, ¿bien? Posiblemente nuestros padres habrían deseado que una regulación como esta hubiese llegado en su momento, pero bueno, enhorabuena que al menos se está mirando la posibilidad de transformar un poco el sentido educativo y en efecto transformar la vida de los chamos, ¿no? Y a su vez las siguientes generaciones a medida que se vaya puliendo sobre ensayo y error. Profe, nos toca despedir, agradecidos no solamente por la entrevista, sino por ese bonito trabajo que hacen en Secodap en ayuda de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Sería propicio sus redes sociales para todo que quiere contactar, tanto las suyas como las de Secodap. Claro, no, Secodap es un lugar maravilloso que se dedica directamente a la atención de niñas, niños y adolescentes, especialmente que tienen algún tipo de conflicto a nivel académico, ¿no? Referido directamente a vulneración de derechos humanos como lo son el acoso escolar, conocido también como bullying, o algún tipo de inconveniente familiar que esté vulnerando de alguna manera sus derechos. Nuestros servicios son completamente gratuitos porque somos una organización sin fines de lucro y nuestras redes sociales son Secodap. Simplemente Secodap con P al final. Allí nos pueden conseguir, es la primera opción que sale en Instagram y por allí pueden solicitar información. La suya, vamos a aprovechar la colita. Bueno, yo soy Noelia Peñalosa, psicólogo clínica, profesora universitaria también, y me pueden conseguir en Instagram como Noelia Peñalosa, psicóloga Noelia Peñalosa. Tiene el nombre de mi mamá además. Muy bien. ¿Qué tal? Sí, Noelia Peñalosa, psicóloga clínica, miembro del equipo de profesionales de Secodap, ha hablado sobre este tema tan interesante que es la regulación de las tareas, que básicamente habla del futuro que ya es el presente de la educación aquí en el país. Amigos, 10 en punto, hacemos la pausa y volvemos.